Les voy a compartir un fertilizante fungicida para proteger nuestras plantas de las orugas, mosca blanca, de los gusanos. También nos sirve muchísimo para controlar esos animalitos que llegan a poner sus huevos, por ejemplo, como las orugas, y estos terminan yéndose de este lugar ya que es demasiado potente. Este fungicida que tenemos en casa lo tenemos casi que a diario. Por ejemplo, vamos a utilizar el cigarrillo. Si, por ejemplo, tú eres fumador, puedes coleccionar todas las colillas de esta manera y puedes hacer un fungicida con todas las colillas. Yo, como no soy fumadora, entonces he comprado estos cigarrillos y los vamos a preparar de la siguiente manera. Vas a coger un recipiente, los vas a colocar allí, los vas a partir de esta manera. Yo los coloco así. Por ejemplo, si tienes una gran cantidad de colillas, también lo puedes hacer. Las colocamos de esta manera. Y aquí a esto le vamos a colocar unas gotas de jabón para trastes. Le podemos colocar por litro unas 3 o 4 gotas de esta manera, no demasiado jabón. Y también le vamos a colocar agua tibia. En estos recipientes a veces que aguantan el calor, entonces le colocamos el agua caliente. Yo lo hago de esta manera. Por ejemplo, si lo voy a utilizar el mismo día, le coloco una cantidad poquita y empiezo a revolver, como a desmenuzarlo de esta manera. También lo puedes dejar de un día para otro. Cuando ya lo tengo listo con el agüita caliente, le puse acá, pero si tú tienes un recipiente que de pronto no te aguanta demasiado calor, entonces vas a colocar poquito, lo revuelves de esta manera y aquí lo vas a llevar a 1 litro. No importa si te pasas de 3 o 4 colillas o 5 colillas, entre más tenga te queda más concentrado, no pasa nada ni le va a hacer daño a la planta. Y aquí ya lo vas a llevar al litro. Esta tetera hace más o menos 1 litro, entonces aquí ya nos va a quedar frío para utilizarlo en nuestras plantas. Mire, yo les comparto que estos potentes fungicidas orgánicos que hacemos en casa son muy buenos, pero hay que utilizarlos de una manera correcta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos dicen háganlo con agua caliente y hay personas que a veces son principiantes, empiezan a rociar las plantas con agua tibia, entonces terminan quemándolas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con esto? Este fungicida lo pueden utilizar en las horas de la tarde cuando ya se haya ido el sol. No te puedes pasar del jabón si tienes las plantas al aire libre. ¿Por qué? Porque cuando tú coges el jabón y le colocas a la planta, digamos al aire libre, tienes esta planta al aire libre, le colocas este fungicida, ¿qué pasa? El sol se la va a quemar. Entonces, poquito jabón lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Ya lo tienes acá, ya está listo, entonces vamos a utilizar un colador de tela, pero nos vamos a ayudar con un embudo. Yo normalmente le coloco este embudo y también le coloco mi colador de tela. ¿Por qué? Para no llegar a dañar nuestro atomizador. Aquí lo voy a colocar de esta manera, es más fácil de colar, nos va a ayudar muchísimo a nuestras plantas. Este se demora un poquito, pero ahí va saliendo, él te va a quedar de este color, no es tóxico, lo puedes utilizar si tienes mascotas. Ya colamos, ya tenemos listo, lo vamos a esparcir en nuestras plantas por la parte más suavecita, digamos donde esparce mejor, no por el chorro. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestras plantas por la parte de abajo, que es donde se empiezan a mañar las cochinillas blancas, esta partecita de acá, entonces lo hacemos de esta manera, alrededor de la planta, que no te queden espacios. No vas a mojar las flores, simplemente coges, levantas cuando el sol ya se haya ido. Cuando tenemos plantas en interiores, sí lo puedes hacer a cualquier hora del día. Lo importante es que lo tenga bien ventilado para que no se nos empiecen a acumular la humedad. Bueno, por ejemplo, en esta flor tan hermosa, que esta trae muchísimo cochinillas cuando está así de florecida, entonces también levantamos y como este es del aire libre, no importa, lo colocamos de esta manera y así vamos protegiendo. Si ustedes, por ejemplo, ven en el sustrato que de pronto hay animalitos que corren, entonces simplemente le colocas esto y ellos se van a ir. Ahora, si ustedes, por ejemplo, tienen esta planta, que es este calanchoy, que se nos empieza a llenar de muchas cochinillas por todas partes, también les comparto que, por ejemplo, estas plantas que requieren de humedad permanente pero ligera, suelen sufrir de muchas cochinillas o ácaros. Por ejemplo, aquí lo puedes aplicar de esta manera, de abajo hacia arriba, siempre de abajo hacia arriba, siempre. Cuando estas empiezan a tener esta floración, mire, yo les comparto esta floración tan hermosa de este calanchoe, también empiezan a sufrir de unos mosquitos que se le vienen a parar ahí y estos dejan unos huevitos y se llenan de una cochinilla que es como pegajosa, casi que invisible. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a hacer más lejos, que este olorcito los va a sacar corriendo de esta manera y le aplica a las flores, de esta manera, no tan cerca, sino simplemente así ligeramente. También les comparto que cuando tenemos plantas así pequeñitas, estos ácaros o la humedad que a veces se retiene ahí en nuestras plantas también las suele atacar. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos de esta manera, lejitos,
Y también hay otra forma de empezar a proteger nuestras plantas. Por ejemplo, tú tienes, digamos, muchas plantas así reunidas porque a veces no tenemos espacio cuando nos volvemos coleccionistas, así como yo, que nos encantan las plantas y siempre vamos a tener las plantas como muy juntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar a la superficie de esta manera y también a las macetas. De esta manera. ¿Qué van a hacer? Van a coger un pañito, empiezan a limpiar sus macetas de esta manera. Hay algunas que tienen, por ejemplo, aquí en la partecita de abajo tienen como una arruguita, entonces le empiezan a limpiar por todas partes y también la superficie. Ustedes van a notar que cuando van limpiando empiezan a brincar como unos animalitos demasiado diminutos, entonces estos también nos van a traer problemas con nuestras plantas. Ahora, si tú usas macetas de doble, así como yo las uso acá, entonces también vas a empezar a limpiar tus macetas de esta manera y en la maceta que tienes en la parte de adentro también le vas a colocar. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros empezamos a curar la planta de aquí para arriba, pero también no miramos que las macetas, por ejemplo, si tenemos doble maceta, en la parte de abajo se van acumulando estos mosquitos, entonces también le colocamos allí. Esto nos ayuda a alejar muchísimo todas estas plagas y así vamos a tener plantas para rato. Por ejemplo, cuando estas plantas están en plena floración es cuando debemos empezar a utilizar este fertilizante y fungicida casero, que nos sirve muchísimo para proteger nuestras plantas y lo mejor es que vamos controlando y nutriendo nuestras plantas.